Eh, bueno, en resumen, YouTube no me dejó subir video completo, así que tuve que partirlo en dos. Y esa es la segunda parte. Em, y esperé hasta ahora porque ya era muy noche. Bueno, disfruten, supongo. Sí, sí. Dentro. Esta cadena de razones desfiló por mi cerebro unas décimas de segundo durante las cuales yo ya sabía qué era lo que estaba viendo. Lo había sabido desde el comienzo, pero me resistía a creerlo. La pelota era la Art Forum, su superficie era la tapa, que en ese número tenía una obra de Robert Mangold. La misma visión subliminar que durante una semana había venido reconfortándome cada vez que estaba en el living, daba una cruel voltereta en mi percepción. La toqué. Con infinito cuidado la levanté. Era fría y húmeda al tacto, pesadísima. No chorreaba, pese a que estaba llena de agua. Aunque me costara admitirlo, la única explicación era que había absorbido la lluvia, hasta adquirir esa forma perfectamente esférica. Con una prudencia reverente la deposité sobre la mesa rodante al otro lado del sillón. Era un objeto maravilloso, casi sobrenatural. Cuando al fin pude apartar la vista de él, miré las otras revistas y ahí empezó la verdadera sorpresa. Estaban secas, intactas. No las había tocado una sola gota. Lo comprobé levantándolas y pasando la palma de las manos por la tapa y los cantos. Me incliné sobre el vidrio de la mesita y tampoco había rastro alguno de agua. Todo lo que había entrado por la ventana entonces la había absorbido el Art Forum sin dejar escapar el menor resto. Me senté, abrumado por esta comprobación, y traté de poco a poco de poner orden en mis ideas. La primera, como sería la última, era que el Artforum se había sacrificado para salvar las otras revistas. Como un soldado heroico y mágico, se ponía delante de su batallón bajo ataque de fuego graneado, y recibía todas las balas en su cuerpo sin dejar que ninguna hiriera a sus compañeros. ¿Pero era posible? Había que descartar las soluciones meramente físicas. El papel sobre el que se imprime el Artforum es un brillante papel de ilustración, lo menos absorbente del mundo. Eso no significaba que el agua no las tropeara, y las demás revistas, también en ese papel santinado, habrían quedado marcadas. Pero ¿cómo entonces había podido reconvertirse de modo de apoderarse de todas y cada una de las gotas de lluvia que habían entrado por la ventana? Por una decisión, evidentemente. No era necesario recurrir a una categoría tan grandiosa como la de lo sobrenatural. Ya había notado que las cosas a veces actuaban por decisión propia. Tenían sus caprichos, sus fantasías, sus crueldades, también sus ternuras y curiosidades. Pendejo. Tenían sus caprichos, sus fantasías, sus crueldades, también sus ternuras y generosidades. En cuanto a la forma perfectamente redonda que había tomado, se explicaba por el formato tan peculiar del Arforum, casi cuadrado. Que hubiera sido ella, que hubiera sido ella la que se sacrificara por las demás, tenía que deberse a que era la que estaba arriba en la pila. Cualquier otra que hubiera estado ahí habría hecho lo mismo, ¿o no? Había algo muy sugestivo en el hecho de que la Mártir fuera justamente mi revista favorita, la que más me inspiraba, la que con más empeño buscaba y más difícil resultaba encontrar. Yo habría sacrificado todas las demás por ellas, pero ella se había sacrificado por los demás, con ese automatismo divino de las cosas. Salí de mi ensoñación mirando la Forum Esfera, de la que no había apartado los ojos. Era un objeto indeciblemente hermoso, aunque ya no podría hojearla ni leerla. Inútil, ilegible, la amaba más que nunca. Me hice una pregunta extraña, solo justificable por lo extraño de la situación. ¿Me amaba ella a mí? Si su sacrificio había tenido por objeto salvar a las otras revistas y yo era el dueño y lector de esas revistas, entonces ella había valorado más mi felicidad que su vida, y objetivamente eso se parecía al amor. Pero ¿cuándo se había equivocado? Porque yo la quería más a ella que a todas las demás revistas juntas. ¿Un objeto podía amar a un hombre? Toda la historia del animismo se encerraba en esa pregunta, pero los antropólogos que habían intentado responderla nunca habían tenido ocasión, como la tenía yo, de formularla frente a un objeto que les hubiera dado la suprema prueba de amor. No era tan imposible como podía parecer a primera vista. Los objetos eran portadores de información. Todos ellos, desde las catedrales hasta las bolitas de mercurio, llevaban inscripta su historia, sus propiedades, su manual de uso. Que lo hicieran en una lengua muda, a veces enigmática, no les resultaba elocuencia.
Bueno, no les restaba elocuencia, solo había que descifrarlos. Los objetos llamados libros y las revistas más realizaban doblemente su condición de objetos al ser portadores especializados de información. Eran superobjetos, porque en su infinita variedad y novedades podían suplir a todos los demás objetos en la imaginación y el deseo. Ahora bien, el quantum de información que transportaban los objetos se medía por el vacío de saber en el sujeto que se enfrentaba a ellos. En otras palabras, por su capacidad de llenar un hueco preexistente y previamente habitado por el deseo. El amor era algo muy parecido. La atracción de lo vacío por lo lleno estaba habitada por una inevitable demora, porque siempre había una nueva plenitud ausente y lejana. Quizás toda la nostalgia y los anhelos vengan de ahí, de la inadecuación de los signos al presente. La periodicidad de las revistas era el escenario de este drama. Hablo con conocimiento de causa porque nada de esto era nuevo para mí. Venía de mi infancia de Pringles. En Pringles. ¡Pringles! Ok, me estaba emocionando y Pringles. Pringles. Bueno. Hablo con conocimiento de causa porque nada de esto era nuevo para mí. Venía de mi infancia en Pringles. Esos pueblos lejanos de la provincia se pasaban de austeros, los contaminaba la llanura, de cuyos suelos fértiles provenían una riqueza sin objeto y sin objetos. Quizás es una ilusión, la misma que sienten todos los jóvenes que necesitan poblar sus vidas. Yo lo sentía agudamente en el plano intelectual. Si bien disponía de todos los libros que quería, había otra cosa de la que no podía haber acumulaciones esperándome, porque se estaba produciendo en el tiempo. Las revistas de actualidad ilustradas. Ahí encontré un objeto que creaba una ausencia formidable, un vacío que me chupaba y desarrollaba mi capacidad de lectura del mundo. En el pueblo vacío todo nos hacía lejanía, y a medida que fueron pasando los años creció mi ansia de marcharme. Recordaba una conversación con mi padre, una tarde que estábamos los dos solos en el gran salón de su negocio, mirando las calles y ciudades del pueblo. Yo tendría 11 o 12 años. Se había largado a llover. No sé qué habría dicho él, seguramente algo sobre lo oportuno de la lluvia. Yo quise hacer una declaración desafiante de independencia indígena. A mí me da lo mismo que llueva o no llueva, no me importa. ¿Sí te importa? Me respondió. No, a mí no. ¿Por qué va a importarme a mí? Porque depende de la lluvia que la cosecha sea buena o mala. Y según cómo les vaya a los cachareros, me va a ir a mí en el negocio. Chacareros. Ok, de nuevo, bla bla bla. Yo tendría 11 o 12 años, se había largado a llover. No sé qué habría dicho él, seguramente algo sobre lo oportuno de la lluvia. Yo quise hacer una declaración desafiante de independencia y dije, a mí no me importa lo mismo que llueva o que no llueva, no me importa. Si te importa, me respondió. No, a mí no. ¿Por qué va a importarme a mí? Porque depende de la lluvia que la cosecha sea buena o mala. Y según cómo les vaya a los chacareros, me va a ir a mí en el negocio. Mi padre vendía repuestos para maquinaria agrícola, además de tener otros intereses relacionados con el campo. Y nuestra situación económica te va a afectar a vos. Quería decir que todo estaba relacionado, hasta yo, que era lo menos relacionado del mundo. Para mí fue una revelación, y no tanto porque la idea me resultara nueva, sino precisamente porque yo lo había pensado más de una vez, pero al oírlo comprobaba que otros podían pensarlo también, lo que confirmaba que todo estaba relacionado. Quizás el efecto de revelación se debía también a la participación de la lluvia. Esa lejanía de donde venían las revistas, esa lejanía donde se encontraba el presente, estaba sujeta a mil azares. La lluvia era intratable, caprichosa, real como la realidad, es decir, como el muro en el que se estrellaban los deseos o las fantasías, y ella también venía de lejos, traída por el viento que soplaba donde quería. Y cuando llovía, era el presente, todo se anudaba en una gran red de relaciones. 8 de enero de 1983. Esa es el final de la primera historia, El sacrificio, de Art Forum. Art Forum de César Aira es un libro que es una recopilación de varias historias. Todas, bueno, la mayoría están alrededor de la Art Forum, una revista que se mencionó en la historia que acabo de leer. Y y sí, es un poco complicado decir exactamente de qué trata Art Forum, porque hay historias que obviamente dicen alguna lección,
La primera es de cómo todos estamos conectados, o bueno, más o menos. Intento no ser pretencioso porque es en lo que mejor soy, pero sí, deja implícito que en el fondo todo está conectado, aún sí, y da otras ideas interesantes en el intermedio por la sala de la revista y así, siendo que estoy haciendo un análisis literario, sí es lo que estoy haciendo. Pero en otras historias que él da es más subjetivo, mucho más subjetivo. Mi favorita, creo, la de los broches, este, que luego la leeré, am, es de hecho de donde se toma la frase que está en la portada del libro. Y en el peor de los casos, nos quedaríamos en un mundo sin formas. Quizás era mejor así. Quizás hemos vivido prisioneros de algo que en realidad no necesitábamos. Es una frase muy peculiar, sobre todo si lo tomas en el contexto de la historia, pero sí, honestamente cuando vi el libro y pregunté por él, me dijeron que era algo así como historias sobrenaturales o algo así, y yo en plan de, pues suena interesante, y lo compré. Este, pero es más que eso. No solamente, o sea, no tiene historias sobrenaturales en sí, pero es mucho más, el libro es mucho más de lo que hubiera sido si fuera solamente eso. Si eso se hubiera reducido, pues el libro sería bueno, pero es mucho más que eso. No sé bien cómo decirlo, pero sí. Creo que debería apartar la página, ahora que lo pienso. El sacrificio. Pues aquí está. Ok, voy a poner este cuaderno. Este se supone que era un regalo. Bueno, ahora es un regalo para mí. Y sí, bueno, tal vez mañana lea el segundo capítulo. Y en todo caso, me retiro, que son 12:20 aquí. Mandar un mensaje. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que les haya gustado la lectura y hasta luego.